Me mudé a un edificio viejo en el centro de la ciudad. El precio del alquiler era inusualmente bajo, pero no me importó demasiado. Todo lo que quería era un lugar tranquilo para descansar después del trabajo. Al principio, todo parecía normal. Los vecinos eran reservados, apenas los veía en el pasillo. Pero había algo extraño sobre el hombre del tercer piso. Lo veía solo de vez en cuando, saliendo o entrando al edificio. Siempre vestía de negro, con un abrigo largo que le rozaba los tobillos. Su cabello gris estaba desordenado y tenía una barba desaliñada. Lo que más me perturbaba eran sus ojos. Eran oscuros, hundidos, como si estuviera cargando con un peso inmenso. Una noche, al regresar del trabajo, noté un hedor en el pasillo que venía del tercer piso. Un olor nauseabundo, como de algo en descomposición. Al principio, pensé que tal vez era basura que alguien había dejado afuera por error. Pero el olor persistió durante días, cada vez más intenso. Decidí subir y tocar la puerta del hombre. No respondía. Golpeé más fuerte, llamándolo por si estaba durmiendo. Nada. El olor era insoportable, así que fui al conserje para informarle. Juntos, subimos al tercer piso y golpeamos de nuevo. Al no obtener respuesta, el conserje usó su llave maestra. Cuando la puerta se abrió, casi vomité. El olor era abrumador. Entramos lentamente, y lo que vimos nos dejó helados. El apartamento estaba oscuro, las cortinas cerradas, y la única fuente de luz provenía de un televisor parpadeante en la esquina. El hombre estaba sentado en un sillón, inmóvil. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos abiertos miraban al vacío. El conserje llamó a la policía de inmediato. Cuando llegaron, confirmaron lo que temíamos. Estaba muerto. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en la mesa junto a él. Había un cuaderno abierto, lleno de páginas escritas a mano. En cada página mi nombre estaba escrito cientos de veces. El detective me preguntó si conocía al hombre, si alguna vez había hablado con él. Le dije que no, que solo lo había visto en el pasillo. Me dijo que parecía que el hombre había estado obsesionado conmigo durante semanas, tal vez meses. Había estado escribiendo mi nombre una y otra vez, como si intentara conjurarme. No pude quedarme en ese edificio. Me mudé al día siguiente. Pero, incluso ahora, a veces siento que esos ojos oscuros me siguen observando en la oscuridad. Y cada vez que veo un cuaderno, no puedo evitar pensar en esas páginas llenas de mi nombre, escritas por un hombre muerto que nunca conocí. La casa al lado de la mía siempre estuvo vacía. Los vecinos solían decir que nadie quería vivir allí porque estaba maldita. No creía en esas cosas, hasta que un día vi que alguien finalmente se mudó. Era una familia de 3, una pareja y su hija pequeña. Los veía ocasionalmente en el jardín, pero no hablábamos mucho. Parecían ser personas normales, hasta que las cosas empezaron a volverse extrañas. Primero, escuché ruidos en la noche. Parecía como si alguien estuviera moviendo muebles pesados. Me asomé por la ventana, pero la casa estaba oscura. Pensé que tal vez estaban reorganizando las cosas, así que no le di importancia. Pero los ruidos continuaron, noche tras noche, cada vez más fuertes. Eran golpes, rasguños, como si algo o alguien estuviera atrapado dentro. Una noche, me desperté a las 3 de la madrugada por un grito. Era un grito agudo, desesperado, que venía de la casa de al lado. Corrí a la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. A la mañana siguiente, decidí hablar con ellos. Cuando llamé a la puerta, la mujer me abrió. Parecía cansada, con ojeras profundas y la piel pálida. Le pregunté si todo estaba bien, mencionando que había escuchado ruidos durante la noche. Ella me miró fijamente, como si no entendiera lo que estaba diciendo, y luego, en voz baja,
dijo. No deberías preocuparte por lo que pasa aquí. Y cerró la puerta. A partir de ese momento los ruidos se intensificaron. Comencé a escuchar llantos, susurros, como si alguien estuviera rogando por ayuda. No podía dormir, y la inquietud se apoderó de mí. Finalmente, una noche decidí ir a la casa. Llevé una linterna y fui sigilosamente hasta el jardín trasero. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas, pero una estaba ligeramente abierta. Me acerqué y miré adentro. Lo que vi me heló la sangre. La familia estaba sentada en la sala, pero no estaban solos. Había una figura oscura, alta, que se movía lentamente alrededor de ellos. La figura tenía largas extremidades y una cabeza que casi tocaba el techo. Parecía estar murmurando algo, y la familia, con expresiones de terror, asentía en silencio. Me alejé lo más rápido que pude, sin hacer ruido. Cuando volví a mi casa, llamé a la policía, pero cuando llegaron, la casa estaba vacía. No había rastro de la familia ni de la figura que vi. La casa estaba desordenada, como si hubieran salido apresuradamente. Nunca volví a ver a esa familia. Los días pasaron, y finalmente, un cartel de "Se vende" apareció en la puerta. Nadie supo qué pasó con ellos, y la casa volvió a estar vacía, como si nunca hubiera estado habitada. Pero a veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar los llantos y los susurros que provienen de esa maldita casa. Vivía solo en un apartamento pequeño, y mis únicas interacciones sociales eran con mi vecina de enfrente, una mujer mayor llamada Clara. Clara siempre fue amable, aunque algo excéntrica. Tenía la costumbre de quedarse mirando por la ventana durante horas, observando a la gente que pasaba por la calle. Una noche, mientras regresaba del trabajo, noté que la luz en su apartamento estaba encendida, pero no vi a Clara en su lugar habitual, junto a la ventana. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Sin embargo, al día siguiente, la luz seguía encendida, y seguía sin ver a Clara. Decidí tocar a su puerta para asegurarme de que todo estuviera bien. Nadie respondió. Golpeé de nuevo, esta vez más fuerte, pero no obtuve respuesta. Justo cuando estaba por irme, la puerta se abrió lentamente. No había nadie en el umbral, pero pude ver el interior del apartamento. Estaba en completo desorden, con papeles y objetos esparcidos por el suelo. Entré, llamando a Clara, pero no había rastro de ella. Todo estaba revuelto, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. De repente, sentí un escalofrío y me di cuenta de que la ventana estaba abierta. Me acerqué y miré hacia abajo esperando lo peor, pero no había nada en la calle. Estaba a punto de salir cuando vi algo en la mesa del comedor. Era una vieja fotografía en blanco y negro. En la imagen, había un grupo de personas de pie frente al edificio donde vivíamos. Reconocí el lugar, pero lo que me dejó helado fue ver a Clara en la foto. Parecía más joven, pero definitivamente era ella. Lo que no tenía sentido era que, en la foto, el edificio parecía antiguo, como si hubiera sido tomada hace muchas décadas. Llevé la foto a mi apartamento, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Al examinarla más de cerca, noté algo más perturbador. Había una figura en la ventana del apartamento de Clara, la misma ventana desde la que siempre observaba. Era una figura oscura, apenas visible, pero estaba allí, mirando hacia la cámara. A la mañana siguiente, fui a la administración del edificio para preguntar sobre Clara. Me dijeron que no había nadie viviendo en ese apartamento. Les mostré la foto, pero no la reconocieron. Insistieron en que el apartamento había estado vacío durante años. No podía creerlo. Sabía que Clara había estado allí, la había visto, había hablado con ella. Regresé al apartamento, decidido a averiguar más. Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada, y por más que golpeé, nadie respondió.
Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe en la puerta de mi apartamento. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo encontré la fotografía, solo que esta vez, la figura en la ventana era más clara. Podía ver su rostro, y, para mi horror, me di cuenta de que no era Clara quien estaba en la ventana, sino yo. Desde entonces, cada vez que paso por ese apartamento, siento una presencia, como si alguien me estuviera observando desde el otro lado de la puerta. Pero nunca más volví a ver a Clara, o a quien quiera que fuera. Cuando me mudé a mi nuevo vecindario, noté que los niños evitaban la casa al final de la calle. Era una casa antigua, de aspecto descuidado, con un jardín que había sido invadido por la maleza. Pregunté a mis nuevos vecinos por qué los niños evitaban esa casa, y todos tenían la misma respuesta. Es mejor no acercarse. El hombre que vive allí no es normal. Decidí no hacer caso a los rumores y continué con mi vida. Pero una noche, mientras regresaba a casa, vi al hombre del sótano. Era un hombre delgado, de piel pálida, que salía por una puerta lateral de la casa, la cual llevaba al sótano. Me miró fijamente durante un largo momento antes de volver a entrar, cerrando la puerta tras de sí. El hombre del sótano se convirtió en una figura inquietante en mi vida. A veces lo veía salir en la oscuridad de la noche, siempre observándome antes de desaparecer en la casa. Comencé a tener pesadillas sobre él, sueños en los que me encontraba atrapado en ese sótano, con algo oscuro y siniestro persiguiéndome. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente de mi jardín. Me asomé por la ventana y vi al hombre del sótano, parado justo en el límite de mi propiedad, observando mi casa. No pude dormir el resto de la noche y al día siguiente decidí confrontarlo. Fui a la casa al final de la calle y llamé a la puerta principal. No hubo respuesta. Rodeé la casa hasta la puerta del sótano, pero estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta, llamando al hombre, pero no respondió. Mientras me daba la vuelta para irme, escuché un susurro que venía de la casa, una voz débil y susurrante que decía mi nombre. El miedo me invadió, pero decidí entrar. Forcé la puerta del sótano y bajé las escaleras. El aire estaba húmedo y frío, y una sensación de malestar me envolvió a medida que me adentraba más. El sótano estaba casi vacío, excepto por una pequeña mesa con una lámpara y un viejo libro. El libro parecía antiguo, con páginas amarillentas. Lo abrí y vi que estaba lleno de nombres, escritos con una caligrafía temblorosa. Lo más aterrador fue cuando encontré mi nombre, escrito en una página reciente. Debajo de mi nombre había una fecha, la fecha de hoy. Escuché pasos detrás de mí y me di la vuelta, esperando ver al hombre del sótano, pero no había nadie. Un susurro volvió a llamar mi nombre, esta vez más cerca. No esperé para averiguar qué estaba pasando. Salí corriendo de la casa y no me detuve hasta llegar a mi hogar. Desde ese día, el hombre del sótano no volvió a aparecer, pero sé que sigue allí, en esa casa al final de la calle, esperando. Y cada vez que paso por allí, siento que algo me observa desde la oscuridad, como si el hombre del sótano estuviera esperando el momento adecuado para volver a llamarme. Cuando me mudé al vecindario, me sorprendió lo silencioso que era. Las casas estaban bien cuidadas, y los vecinos parecían amigables, aunque un poco distantes. Mi casa, una acogedora vivienda de 2 pisos, estaba en la esquina de la calle, justo al lado de una casa abandonada. Desde que llegué, noté que la casa de al lado tenía un aire de abandono. Las ventanas estaban selladas con tablas y la pintura de las paredes estaba desconchada. Los vecinos me dijeron que nadie había vivido allí durante años. Al principio,
No me molestó la idea de tener una casa vacía al lado. Me imaginé que sería más tranquilo, sin el ruido de otros vecinos tan cerca. Pero esa tranquilidad pronto se volvió inquietante. Todo comenzó una noche cuando estaba en la cama, leyendo un libro. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuché un ruido proveniente del techo. Era un sonido suave al principio, como si algo estuviera raspando la madera. Pensé que podría ser una rata o algún animal. Sin embargo, el sonido se intensificó, transformándose en lo que parecían ser pasos. Pasos lentos y pesados, que se movían de un lado a otro sobre mi cabeza. Decidí ignorarlo, pensando que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero los pasos continuaron noche tras noche, siempre alrededor de la misma hora. A veces, parecían ir y venir, como si alguien estuviera paseando por el techo. Empecé a sentirme incómodo en mi propia casa, pero me convencí de que era simplemente el ruido del viento o el crujido natural de una casa vieja. Una noche, sin embargo, los pasos se detuvieron justo encima de mi habitación y permanecieron allí inmóviles, como si algo o alguien estuviera escuchando. El miedo se apoderó de mí y me levanté de la cama, decidido a descubrir qué estaba causando esos ruidos. Subí al ático con una linterna, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué no había nada, solo cajas viejas y polvo. Pero el aire estaba cargado, como si algo invisible me estuviera observando. Bajé de nuevo, pero el temor no desapareció. Esa noche, los pasos no se repitieron, pero mi sueño fue perturbado por pesadillas en las que me veía atrapado en mi propia casa, con alguien acechándome desde las sombras. Pasaron varios días en los que el ruido desapareció, pero mi alivio fue breve. Una tarde, mientras caminaba hacia mi casa, noté que la puerta de la casa abandonada estaba entreabierta. Sentí un escalofrío, pero mi curiosidad me llevó a acercarme. Al asomarme por la rendija, vi que la casa estaba vacía, llena de polvo y telarañas. Sin embargo, en la escalera, justo en el centro del salón, había huellas. Eran huellas de pies descalzos, que subían lentamente hacia el segundo piso. Lo más extraño era que esas huellas estaban marcadas en el polvo, frescas, como si alguien acabara de subir. El miedo me invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido fuerte proveniente de mi propia casa. Corrí de regreso y al entrar, sentí que algo había cambiado. Había una sensación de frío en el aire y un susurro apenas perceptible flotaba en el ambiente. Esa noche, los pasos regresaron, pero esta vez no solo los escuché en el techo. Parecían venir de todas partes, de las paredes, del suelo, como si algo estuviera moviéndose por toda la casa. Decidí llamar a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada. Me dijeron que probablemente era el viento o algún animal en el ático, pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que había estado en la casa de al lado y que ahora estaba en la mía. Los pasos se volvieron una constante, una presencia ineludible que me acechaba cada noche. Y finalmente, llegó el día en que vi de dónde venían. Estaba en mi habitación, paralizado por el miedo, cuando vi una sombra en la esquina de mi vista periférica. Me volví lentamente, y allí, en la puerta, estaba una figura oscura, con ojos vacíos que parecían consumir la poca luz que había en la habitación. La figura se acercó, sus pasos resonando en el suelo como un eco de todos los ruidos que había escuchado antes. No pude moverme. Sentí su frío aliento en mi cara y un susurro que decía mi nombre. Entonces, la figura se desvaneció, dejándome solo, temblando de terror. Desde esa noche, los pasos no han desaparecido. Se han vuelto más persistentes, como si la casa misma estuviera viva, respirando en la oscuridad. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero una cosa es segura. Lo que sea que habitaba en la casa de al lado, ahora ha encontrado un nuevo hogar, y no está dispuesto a marcharse.